Bueno, en base a la teoría que vimos de Arrhenius en la clase pasada sobre electrolitos, hoy particularmente vamos a ver qué pasa con las sustancias llamadas ácidas y llamadas bases de Arrhenius. Arrhenius, en 1853, cuando él da su teoría sobre los electrolitos, nos explica que existen en la naturaleza estas sustancias que se ionizaban en solución acuosa. Y dentro de ese grupo de sustancias que se ionizan están los ácidos, para nosotros hidrácidos y oxácidos, y todas las bases, es decir, todas las sustancias que tienen, según Arrhenius, ¿no es cierto?, un pH alcalino, que ahora vamos a ver a qué se debe estas denominaciones. Dice Arrhenius que una sustancia es ácida cuando en solución acuosa, ¿sí?, agua, liberan el catión hidrógeno. Ese es el grupo funcional característico de la función química que nosotros llamamos ácidos, ¿sí? El grupo funcional. Es decir, ya hemos dicho que un grupo funcional era un átomo o grupo de átomos que, estando presente en una sustancia, le daba características particulares. La característica particular de los ácidos es la presencia en solución acuosa del catión hidrógeno. Y para las bases, son aquellas que en solución acuosa presentan el anión oxidril. Les recuerdo, como ya lo hice la clase pasada, estamos a mediados del siglo XIX y que la teoría de la estructura atómica recién comienza a desarrollarse a principios del siglo XX. O sea que Arrhenius no conocía nada de la estructura del átomo, ni siquiera se había intentado dar un esquema de cómo podía llegar a ser el átomo. Pues eran pelotitas como nos enseñaba Aristóteles, ¿cierto? Entonces, esta era la teoría, pero miren lo que representa específicamente este grupo funcional, el catión hidrógeno. Lo pensemos al catión hidrógeno desde el punto de vista de la estructura atómica. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, el número 1. Es decir, aquel que tiene en el núcleo un solo protón. Es el que le da la masa. Después está el deuterio, ¿no es cierto?, como isótopo, que tiene un neutrón, y el tritio, que tiene 2 neutrones, es decir, que tendrían masas 2 y 3 respectivamente, pero están en muy poca cantidad. El 99% del hidrógeno es el de masa 1, es decir, el que tiene solamente su núcleo constituido por un protón, nada más. Y en la periferia hay un electrón, que es el que lo neutraliza eléctricamente. Pero si ese electrón es cedido por parte del hidrógeno, para quedar con la carga positiva, esta que figura acá, ¿qué nos queda del átomo de hidrógeno? Solamente su núcleo, que es un protón. Por eso a este catión hidrógeno comúnmente se lo suele designar con la palabra protón. Cuando hablamos de protón en ácidos y bases, estamos hablando del catión hidrógeno. Pero imagínense ustedes que ya más o menos hemos tomado dimensiones del tamaño de un átomo. Si el núcleo del átomo tuviera un diámetro de unos 10 centímetros, el electrón, el único electrón que tendría el hidrógeno, estaría aproximadamente en un nivel energético que está a 10 kilómetros de distancia. Esa es más o menos la comparación de distancias que podríamos hacer. O sea que entre el núcleo y el electrón, esos 10 kilómetros, no hay nada, es vacío absoluto, ¿cierto? No hay materia ahí. Si nosotros le quitáramos el electrón, ¿qué nos quedaría del átomo? Casi nada, es decir, el diámetro del núcleo es insignificante para el tamaño que tiene el átomo, incluido el electrón que posee. Pero como no lo tiene el electrón, ahora se desaparecería prácticamente el átomo. Entonces, luego del advenimiento ya de la teoría de la estructura atómica, hay una nueva teoría acerca de ácidos
bases, ¿no? Esa teoría es la de Bronsted. Tiene una diéresis arriba de la O, Bronsted y Lorry. ¿Sí? Bronsted y Lorry, que ya son del siglo XX después de la estructura atómica, dicen, esta entidad que plantea Arrhenius en su teoría no tiene una existencia lógica. ¿Sí? Arrhenius ponía como ejemplo el ácido clorhídrico que en solución acuosa produce el protón y el cloruro. Así escribía Arrhenius a su disociación acuosa del ácido clorhídrico. Bronsted y Lorry dice, en realidad lo que está sucediendo cuando el ácido clorhídrico se disuelve en el agua es una reacción química con el agua, de tal manera que ahora este ácido clorhídrico, en realidad el cloruro de hidrógeno sería antes de la disociación, puede ceder este hidrógeno al agua. Y ahora el agua va a transformarse en un catión muy particular que recibe el nombre de hidronio. Lo vamos a describir. Y por otro lado, el cloruro, el anión. ¿Sí? Es decir, que el agua tiene participación especial en esta ecuación marcada por Bronsted y Lorry. Este ion hidronio en realidad va a ser el agua, a ver, el agua era angular, ¿se acuerdan? 105 grados acá. Este oxígeno tiene dos pares electrónicos libres, que no están usados, pero que como carga eléctrica pueden atraer a esta entidad que se ve atraída por esta carga positiva a los electrones del oxígeno. Entonces ahora tengo una nueva entidad que tiene un oxígeno, 3 hidrógenos y una carga positiva. Aquí está el ion hidrógeno. Así se constituye el catión que produce un ácido. Ya no es... Sí. Esa unión, ¿cómo sería con lo que ya vimos nosotros en uniones químicas? ¿Cómo se le llama esa unión? No es una unión química, es simplemente una fuerza de atracción, porque está ejercida por un par de electrones. Un par de electrones negativos que atrae a la carga positiva que tiene el protón. ¿Sí? Sería una fuerza de interacción ahí. De tal manera, una fuerza de interacción muy grande, porque acá hay dos cargas negativas del electrón, ¿sí?, que atrapan a esta carga positiva. Este hidronio, en realidad, son 4 átomos con una carga positiva. Este hidrógeno, catión, hidrógeno, ni siquiera conforma un átomo porque es un protón solamente. Y como tal, no existe en forma libre. No está un protón liberado en el agua formando la solución, sino que existe el ion hidronio. ¿Sí? Esa es la diferencia que hay entre la teoría de Arrhenius de 1850 y la teoría de Bronsted y Lorry, que ya se asienta en la teoría de la estructura atómica. Bueno, ¿qué diferencia matemática va a existir en una otra reacción? Bueno, si nosotros a la teoría de Arrhenius, a la ecuación de Arrhenius, le calculáramos su constante de equilibrio, ¿sí?, la constante de equilibrio será, pues, catión hidrógeno por anión cloruro sobre el ácido clorhídrico. Pero este es un líquido puro, o sea que no participaría acá. ¿Sí? Mientras que para la teoría de Bronsted y Lorry, la constante de equilibrio sería la concentración de ion hidronio que está en solución por la concentración de anión cloruro sobre la de clorhídrico y la de agua, pero a ambos
son líquidos puros que no participan en la ecuación. De tal manera que la constante de equilibrio de Arrhenius, que está dada en función de los protones, es exactamente la misma constante de equilibrio de Bronsted-Lowry que está en función de la concentración de hidrógeno, que es igual a la de cation hidrógeno, porque cada cation hidrógeno va a constituir un hidrógeno. Profe, pero nosotros no seguimos utilizando lo de Arrhenius. Nosotros en la actualidad utilizamos la matemática de Arrhenius porque es exactamente la misma que la de Bronsted-Lowry, pero el concepto de la existencia de ese ion hidrógeno es lo que aceptamos hoy, no la existencia del cation hidrógeno liberado, libre en el agua. No existe en forma libre, sino que siempre el cation hidrógeno va a estar unido a una molécula de agua para formar el hidrógeno. Así como nosotros aceptamos hoy que el cation sodio o el anión cloruro se rodea de moléculas de agua para mantenerse en solución, pues el cation hidrógeno, este que planteaba Arrhenius, sí existe, no existe libre, sino está unido a una molécula de agua para formar el cation hidrógeno. Pero la matemática que nosotros vamos a usar, vamos a aplicar cualquiera de estas dos ecuaciones porque matemáticamente es lo mismo, no cambia absolutamente nada. ¿Se entiende, Joaquín? Sí, profe. Solamente una cuestión conceptual, ¿sí? Conceptual. No existe el protón libre, sino que existe el cation hidrógeno. Y el cation, la concentración de cation hidrógeno es la misma que tendría el cation hidrógeno si existiera en forma libre, porque cada cation hidrógeno forma un cation hidrógeno, ¿sí? El agua. Profe, y el sufijo ese onio, ¿tendrá algo que ver también con lo del sufijo del, bueno, del amonio, hidróxido de amonio, por ejemplo? ¿O no? Bueno, el amonio también es un catión. Sí, el NH4, ¿sería o no? Sí, en realidad es un anión el amonio. Bueno, tenemos el amoníaco, que con el agua me va a dar un catión amonio más un oxidrilo. ¿Sí? Esa es la reacción. Catión amonio. ¿Sí? Fíjense ustedes que en ambos casos lo que hay es una transferencia de un catión hidrógeno, porque en este caso el agua es el que le transfiere el catión hidrógeno, al amoníaco para transformarlo en amonio. Va a tener una estructura muy parecida a la del hidrógeno. Muy bien, entonces, repito, lo interesante que nos tiene que quedar a nosotros en este momento es que conceptualmente no existe el catión hidrógeno como lo planteaba Arrhenius bajo su teoría, sino que con el advenimiento de la teoría de la estructura atómica aceptamos la presencia del ion hidróneo cuando ese catión hidrógeno se libera en el agua, captado por el agua para formar el catión hidrógeno. Pero la matemática que nosotros vamos a utilizar en cualquiera de los dos casos es exactamente lo mismo, porque como no intervienen las sustancias puras y solamente intervienen las sustancias en solución, vemos que el anión es el mismo y el catión matemáticamente tiene el mismo valor. Conceptualmente es distinto, pero matemáticamente tiene el mismo valor. Así que nos quedaremos con la matemática de Arrhenius, que es simplísima. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya vamos a ver a partir de la unidad que viene, que es la de redox, que hay otro concepto de ácidos y bases para este tipo particular de reacciones químicas que son las redox. ¿Sí? Por ahora, nosotros vamos a ver las reacciones llamadas reacciones ácido-base.
ácido base. Y ya vamos a ver por qué. Miren, la diferencia sustancial entre la teoría de Arrhenius y Bronsted-Logis, que para Arrhenius es la presencia del cation hidrógeno y para Bronsted es el del ion hidronio, es, además de eso, pensar en el hecho de que cada vez que existe una disolución de un ácido o de una base, porque también se puede dar, ya lo podemos escribir enseguida, por ejemplo, ya no puedo hablar de la existencia de un ácido en forma independiente a la existencia de la base. Porque Arrhenius decía, un ácido libera protones. Y por otro lado, la base es la que libera oxidrilo. Bronsted-Logis dice, no, porque acá existen dos sustancias que están reaccionando. Yo no puedo hablar de una sola, de un ácido o de una base. Por ejemplo, acá podríamos poner el hidróxido de sodio que produce el cation sodio más el oxidrilo. Y la sustancia que, estando en solución acuosa, libera oxidrilo, como esta, que llamamos base. Y la base tiene existencia independiente del ácido. Ese Bronsted-Logis no. Cada vez que nosotros en solución acuosa encontremos una sustancia que presente característica ácida, siendo un ácido el que libera el ion hidrógeno, libera cation hidrógeno, es porque en el medio existe una base. Estas dos están indisolublemente unidos, porque la base ya no la define en función de los oxidrilos, sino que la base es la que recibe ese protón. El ácido entrega cationes hidrógeno. La base recibe cation hidrógeno. ¿Sí? Por lo tanto, a ver, lo vamos a escribir un poquito más claro para que lo puedan entender. Bronsted-Logis dice, un ácido libera cation hidrógeno. Una base recibe o capta el cation hidrógeno. Está definiendo los dos en base al cation hidrógeno que se transfiere. De tal manera que el ácido clorhídrico acá, o el fluoruro de hidrógeno acá, será el ácido. ¿Por qué le llama ácido? Porque es capaz de liberar este cation hidrógeno para transformarse en un cloruro. Y el agua ahora será una base de Bronsted, porque esta base es la que capta ese hidrógeno para transformarse en cation hidrógeno. ¿Entiende eso? Antes, Arrhenius definía por un lado el ácido, por otro lado la base. Mientras que Bronsted-Logis dicen, no. En una reacción, si hay una sustancia que se manifiesta como ácido porque entrega hidrógeno, es porque en el medio existe otra sustancia que es capaz de captar ese hidrógeno y esa es la base. O sea que no puede haber un ácido sin una base, porque nadie podría entregar un cation hidrógeno y que no exista quien lo reciba. Si no existe quien lo reciba, este no podrá liberarlo. ¿Sí? Para que este se transforme en un ácido, para que pueda realmente liberar un hidrógeno, es porque alguien lo va a recibir. En este caso, el agua. ¿Y eso es con cualquier base, profe? Sí, señor. Siempre que tengamos un ácido, va a haber una base. Y cada vez que tengamos una base es porque hay un ácido. Nadie puede recibir un hidrógeno si es que alguien no se lo da. ¿Sí? Pensemos en un regalo. Nadie va a recibir un regalo si alguien no se lo compró para entregárselo. Nadie va a poder dar un regalo si no existe alguien que se lo reciba. Eso explica por qué cuando se juntan un ácido y una base se vuelve agua, ¿o no? Se neutraliza. Sí, se neutralizan. Sí. Sí. Y entonces,
Cada vez que existe un ácido es porque en el medio existe una base. No puede haber una sin la otra. Por eso, a partir de la teoría de Bronsted-Lowry ya no hablamos de ácidos y de bases, sino hablamos de reacciones ácido-base. ¿Sí? Ácido-base, todo junto, porque es una sola cosa. No puede existir una sin la otra. Y si le aplicamos a esto los conceptos del equilibrio, pues deberíamos colocar la flecha en sentido contrario, porque esto podría llegar a estar en sentido contrario. En el caso específico del clorhídrico, no, porque la constante del clorhídrico es infinita, o sea que siempre va a producir esta disociación y nunca vamos a regresar. Pero si existiera la posibilidad de que se diera en sentido contrario la ecuación, resulta ser que el hidronio ahora es un ácido, porque el hidronio es capaz de liberar un hidrógeno para dárselo al cloruro, que sería la base, por la cual regresa a ser ácido clorhídrico. Se entiende que en toda reacción ácido-base existe un ácido y una base como reactivo y se produce un par ácido-base como producto. Y ahora cambia la definición, va, al menos lo que yo tenía antes, que era ácido cuando tenía, bueno, el catión hidrógeno y base cuando tenía el grupo oxidrilo. Exactamente. No. Exactamente. Ahora importa el catión hidrógeno si lo libera o lo recibe. Exactamente, Joaquín. A eso estamos transformando nuestro concepto de ácido y de base, porque ya no existen en forma independiente, sino que para que exista un ácido debe haber una base. ¿Sí? Y en el sentido contrario, funcionan también como ácido y base. Fíjense, el ácido, que es el cloruro de hidrógeno, se transforma, si a este le llamamos ácido 1, se transforma en una base que se llama base conjugada. ¿Sí? La base conjugada de un ácido es el anión que tiene ese ácido. Repito, la base conjugada de un ácido es el anión de ese ácido. Mientras que si esta es la base 2, este será su ácido conjugado 2. Y el ácido conjugado siempre va a ser el catión de la base. ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Entonces, ¿El catión de la que base cuál sería, profe, ahora? Directamente. H2O sería el catión del ácido, de la base. ¿O cuál sería el catión de la base? 2. el catión es el hidrógeno. Para este caso, para esta reacción es el hidrógeno. Ya. Muy bien. ¿Sí? El ácido conjugado de la base es el catión hidrógeno, es el que estamos formando. Entonces, a ver, esto que tengo acá, el recuadro, es la teoría actual sobre la cual nosotros hablamos de reacciones ácido-base. ¿Sí? Que quede claro que nosotros siempre hablamos sobre esta teoría como base teórica para explicar las reacciones ácido-base. Esto fue históricamente lo que nos enseñó Arrhenius en su teoría, pero que presenta la imposibilidad de la existencia de ese catión hidrógeno, pero la matemática de Arrhenius es la que seguimos manejando. ¿Sí? Así como nos pasó con la tabla periódica. La ley periódica de Mendeleev no era correcta porque no se ordenaba de acuerdo a los números de masa, sino que la ley periódica actual es la de Moseley, que los ordena por número atómico. Sin embargo, la tabla periódica que usamos es la que hizo Mendeleev, nada más que le damos una ley periódica diferente. Acá pasa exactamente lo mismo. La base teórica ha cambiado, porque ya no existe el ácido independiente de la base, sino que en toda reacción hay un ácido y una base. Por eso lo llamamos ácido-base.
no existe el catión hidrógeno libre, sino que existe un catión llamado hidronio, pero que en concentración va a ser exactamente lo mismo, porque cada catión hidrógeno forma con una molécula de agua un catión hidrógeno. Entonces, las concentraciones que vamos a manejar son las mismas. Son las mismas. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Entiende el concepto? Sí, profe. A partir de la diferenciación entre estas dos teorías, vamos a decir que podemos clasificar a los ácidos y a las bases en ácido fuerte o ácido débil. Y lo mismo a la base, base fuerte o base débil. ¿En base a qué la vamos a clasificar? En base a la constante de equilibrio. Si la constante de equilibrio tiende a ser infinita, pues será un ácido fuerte o una base fuerte. Es decir, se libera muchísimo catión hidronio o aniones oxidrilos. En cambio, si la constante de equilibrio tiende a cero, a ser pequeña, ahí tendremos los ácidos débiles o las bases débiles, aquellos que en poca cantidad liberan el catión hidronio o el anión oxidrilo. ¿Sí? Esa es la clasificación que vamos a hacer nosotros para estas sustancias ácidas o básicas de acuerdo a la constante de equilibrio. En base a eso, a esa clasificación, vamos a empezar a estudiar una reacción muy particular, ustedes van a decir de qué me está hablando el profe. Si yo tuviera en un recipiente agua pura, yo les dije que siempre que tuviera muchas moléculas dentro del recipiente, siempre había choques entre las moléculas. Y que de acuerdo a la distribución de Maxwell y Boltzmann, aquellas moléculas que superaban la velocidad crítica chocaban y se rompían. Es decir, había choques que eran efectivos, se rompían los enlaces para formar sustancias nuevas. Pero claro, acá los choques, si yo tengo una sustancia pura, la nueva sustancia que se va a formar es la misma que ya tenía. Puedo tener oxígeno dentro de un recipiente, las moléculas de oxígeno chocan entre sí, algunas se romperán, pero cuando se vuelvan a armar, se va a armar lo mismo que tenía antes, porque no hay otra posibilidad. ¿Sí? Entonces, cuando el agua pura está dentro de un recipiente, esa molécula de agua puede chocar con otra molécula de agua y dar una reacción química. ¿Qué voy a obtener en esta reacción química? Agua, van a decir, sí, agua. Pero resulta que en el agua ocurre un fenómeno muy, pero muy particular. Lo vamos a escribir en función del equilibrio que ya conocemos. Resulta que el agua tiene esta sustancia particular, que es el agua, ¿sí? Hemos dicho que tiene características únicas el agua, que lo diferencia del resto. El agua puede reaccionar de la siguiente manera. Esta molécula va a actuar como un ácido, es decir, liberar un catión hidrógeno, de tal manera que su base conjugada será el oxidrilo. Esta es la base conjugada. Si este es el ácido 1, este será la base 1 conjugada. Y ese catión hidrógeno liberado es captado por otra molécula de agua que ahora va a actuar como base. ¿Y se forma el hidrógeno ahí? Y se forma el hidrógeno, exactamente. Se forma el hidrógeno, que será el ácido 2 conjugado. Miren qué extraña reacción. Uno pensaría que el agua con el agua no va a reaccionar, va a dar agua nada más. ¿Sí? Me van a decir,
pan con pan no es un sándwich, le está faltando algo. Entonces, no, el agua tiene esta particularidad, porque el agua tiene características ácidas, características básicas al mismo tiempo, y en partes iguales, tan ácidas como básicas. Ya lo vamos a demostrar matemáticamente. Es decir, que el agua tiene características de ácido, puede liberar catión hidrógeno, o características de base porque puede captar hidrógeno. ¿Sí? Y de acuerdo a las constantes, esa propiedad que tiene es exactamente con el mismo valor. Si nosotros escribimos acá la constante de equilibrio, la podríamos escribir de la siguiente manera. Concentración de hidrógeno por concentración de oxidrilo dividida en la concentración de agua al cuadrado. ¿Por qué de agua al cuadrado? Porque agua más agua son 2 aguas, entonces pasaría el 2 como exponente. Pero claro, esto no necesito escribirlo yo. ¿Por qué? Porque es agua pura, en estado líquido, esto es en solución, y si entra en la constante de equilibrio. Entonces, la constante de equilibrio me quedaría, según Bronsted y Lorry, concentración de hidrógeno por concentración de oxidrilo. Pero comúnmente a esta ecuación la escribimos en función de los valores de Arrhenius que escribían protón y oxidrilo. ¿Por qué? Porque es lo mismo matemáticamente, me da lo mismo. Estas dos expresiones son iguales y la que nosotros vamos a usar es esta, porque es más simple, no tengo que escribir tanto como en el hidrógeno, sino que directamente escribo el protón y se acabó. Y se entiende que esa concentración de protones en realidad es concentración de hidrógeno. ¿Sí? Esta es la constante de equilibrio para esta reacción tan particular que tiene el agua. Resulta ser que cuando uno busca la constante de equilibrio en la bibliografía, se encuentra con que esta constante de equilibrio se la denomina KW. ¿W por qué? Por water, ¿cierto? Agua. Constante se llama constante del producto iónico del agua. Simplemente KW. Constante del producto iónico del agua. Y esa KW vale 10 a la menos 14. Obviamente es molar cuadrado, porque protones por oxidrilo, pero ni siquiera ya nos independizamos de las unidades, le damos el valor numérico nada más, KW vale 10 a la menos 14. Ese valor es porque, a ver, cuando yo tengo agua pura, supongamos que tengo 1 litro de agua pura, ¿sí? A ver si corro un poquito, me van a ver los cálculos. Si tengo 1 litro de agua pura, como la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, podemos decir que 1 litro es igual a 1000 gramos, que hay 1000 centímetros cúbicos en 1 litro. ¿Sí? Entonces, si 1 mol de agua tiene 18 gramos, 1000 gramos de agua va a tener X moles. ¿Cuánto vale X en este caso? ¿Ven los calculistas ahí? ¿Quién tiene la calculadora en la mano? 55,5555 periodos. 55,55 periodos. Perfecto. Miren, a este valor, que no es otra cosa que moles, ¿cierto? Acá hemos puesto mol, 55,55 moles. En realidad podría ponerlo como moles en cada litro de agua, ¿cierto? Que son los moles que tiene 1 litro de agua. Y aparece como si fuera 55,55 molar.
¿Es cierto esto? Y no, porque no tengo una solución en una sustancia pura. Pero si yo transformo la masa de esa sustancia pura en moles y lo refiero por litro de esa sustancia, es como si fuera la concentración molar que tengo en el agua pura. Y buscando la constante de equilibrio para esta ecuación, ¿sí? Vale 1,8 por 10 a la menos 16. Si nosotros multiplicáramos, a ver, acá les hago la constante de equilibrio para Arrhenius. Sería protones sobre oxidrilo dividido en el agua, la concentración de agua. Porque Arrhenius escribe que el agua se disocia en protón más oxidrilo. ¿Cierto? Sobre esta ecuación de Arrhenius le calculamos la constante. La constante vale 1,8 por 10 a la menos 16. Si nosotros pasamos esa, entre comillas, concentración del agua y la multiplicamos por la constante 1,8 por 10 a la menos 16, ¿cuánto nos da? Esto por... Lo mismo que la otra es la de Broyle y Lowry, 10 a la menos 14. 10 a la menos 14. De ahí surgió esta constante, ¿no es cierto? KW. ¿Sí? Este cálculo que les acabo de hacer acá, que vale para Arrhenius, ¿cierto? Dice que KW vale 10 a la menos 14. Molar cuadrado. De esto, vamos a decir que si la concentración de protones por la concentración de oxidrilo es igual a 10 a la menos 14, y por estequiometría, ¿sí? Por estequiometría, la concentración de protones es igual a la concentración de oxidrilos, porque, a ver, por cada molécula de agua que se disocia aparece un protón y un oxidrilo, o sea, son iguales. Yo puedo reemplazar la concentración de oxidrilos por su igual, es protón. Entonces me quedará concentración de protones por concentración de protones. Igual a 10 a la menos 14. Esto es concentración de protones al cuadrado. Digo aquí, si yo tengo que la concentración de protones al cuadrado es igual a 10 a la menos 14, pues la concentración de protones será igual a la raíz cuadrada de 10 a la menos 14. ¿Cuánto vale esto? Sería 10 a la menos 7, por propiedad. Perfecto. 10 a la menos 7 molar. ¿Sí? Para colmo es igual a la concentración de oxidrilos. ¿Sí? Estamos aplicando el mismo concepto que usamos para el KPS en la clase pasada. ¿Sí? Como teníamos una sola ecuación con dos incógnitas, en función de la estequiometría hemos puesto una de las incógnitas en función de la otra, entonces nos quedamos con una sola incógnita y ya puedo sacar el valor de protones. Es decir que, a ver, ¿a dónde queremos llegar con esto? Si nosotros tuviéramos un recipiente con un litro de agua, o lo podemos hacer 2, 3, 5 litros, pero siempre está referido como concentración, por lo tanto va a ser por litro de agua. Existe reacción entre las moléculas de agua para formar ácidos y bases conjugadas. Es decir, el agua se comporta como ácido y como base y van a formar ácidos y bases conjugadas, que no son otros que el ion hidronio o el protón directamente y el anión oxidrilo. Son el ácido y la base conjugada respectiva de ácidos y bases con las que iniciamos, que es agua.
¿cuánto se forma de cada uno de estos iones por litro de agua? Pues 10 a la menos 7 molar. Con ese valor de constante podemos decir, sin lugar a dudas, que esta reacción es extremadamente débil, porque voy a obtener muy poquito de oxidrilos y muy poquito de protones cada vez que tengamos un litro de agua en donde se verifica esta reacción. ¿Siguen? 10 a Sí, la menos profe. 7, 10 a la menos 7 es 0,000001. Miren ustedes la cantidad de cation hidrógeno y de anión oxidrilo que voy a tener yo por litro de agua. Es extremadamente poco. Por eso decimos que la reacción química que tiene el agua para producir sus ácidos y bases conjugadas es extremadamente débil. Con una constante de 10 a la menos 14, lo que implica que en el equilibrio voy a tener 10 a la menos 7 molar de cada uno de los iones. Y en el sentido contrario, profe, si la tratamos como lo del equilibrio, ¿no? El equilibrio químico. Sí. Va a ser mucho más sencillo, ¿no? Obtener... Nuestro equilibrio estaría dado así. ¿Sí? Yo acá tengo 55,55 molar. Y de acá tengo 10 a la menos 7 y 10 a la menos 7. Esa es la relación. Estos son reactivos y estos son productos. Casi todo está como agua, sin ionizarse. 55,55 moles en cada litro de agua. Mientras que por litro de agua tengo solamente 10 a la menos 7 molar de cada uno de los iones. Extremadamente poco. ¿Sí? Apenas un poquitito de esto, un granito del camión volcador lleno de arena, se pasó para acá, ya deja de producirse iones. ¿Sí? Sí, profe, de 10. Perfecto. Muy bien. A ver. Si nosotros aplicáramos las reglas del equilibrio que vimos la clase pasada, que aplicamos en las sales poco solubles, podríamos lograr datos muy interesantes. A ver, el primer dato que hemos obtenido, que lo vamos a mantener acá, es que el agua con el agua forma hidróneo más oxidrilo, ¿sí? Pero que nosotros vamos a poner la constante de equilibrio en función de los protones y de los oxidrilos, porque vamos a usar la matemática de Arrhenius. Eso se llama KW y que vale 10 a la menos 14 molar cuadrada. Profe, ¿puedes subir un poquito la cámara? Sí, sí, estoy haciendo un resumen. De 10, de 10, perdón. Simplemente eso. Esta es nuestra ecuación. Obviamente que la flecha que va para acá es inmensamente grande respecto de la que va para allá. Porque es muy poquito el producto que obtenemos. Profe, y en ese caso era la duda que tenía recién. En ese caso, la constante de equilibrio. O sea, ¿qué relación tiene con la constante de ese sentido? O sea, del sentido inicial y después el sentido inverso. ¿O era Bueno, mí? no. Si a este le llamamos sentido 1 y a este sentido 2, resulta ser que la constante de equilibrio en la dirección de 1 es igual a 1 sobre la constante de equilibrio en la dirección 2. Esa es la relación entre las constantes. Es decir que De 10, de 10. mientras que la constante de equilibrio en sentido 1 vale 10 a la menos 14, la constante de equilibrio en el sentido 2 vale 10 a la 14. Este es un número bastante considerable, ¿no es cierto? Extremadamente grande. Sí. Esto me está indicando que en realidad yo tengo todo como, no, todo no, pero la mayor parte como reactivo y como producto tengo extremadamente poco. Ahí queda plasmado matemáticamente.
¿Sí? De 10, profe. Muy bien. Resulta ser que si nosotros hiciéramos una línea como si fuese el eje de abscisas y marcáramos en el centro de ese eje el valor 10 a la menos 7, que es el que hemos conseguido para protones y deoxidrilos, el agua pura, ¿sí? Ya sabemos que es 10 a la menos 7. 10 a la menos 7 pusiéramos en el medio. ¿Qué pasaría si nosotros a este valor de agua pura lo modificáramos por el agregado de ácidos de bases? Miren, supongamos nosotros que a esta ecuación, donde yo tengo agua pura, ¿no es cierto? No solamente 10 a la menos 7, le agregamos un ácido. Puede ser ácido clorhídrico, por ejemplo, que es un ácido fuerte, bastante infinito, entonces lo que yo ponga va a aparecer en solución. Le pongamos 10 a la menos 3 molar. ¿Sí? 10 a la menos 3 molar. O sea, a esta reacción le agrego ácido 10 a la menos 3 molar. De tal manera que ahora la cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de protones dadas por el agua más la cantidad de protones dada por el ácido. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. La concentración de protones será la del agua, 10 a la menos 7 molar, y ahora la del ácido, que es 10 a la menos 3 molar. ¿Cuánto me da esta suma? 10 a la menos 3, ¿no? ¿No daría? 10 a la menos 3, porque el 10 a la menos 3 es significativo respecto de este, que es despreciable. 10 a la menos 3. Quiere decir que si nosotros agregamos ácido y esta fuese la línea de concentración de protones que tenemos, este valor, cuando yo agregue 10 a la menos 3, se me va a venir para acá. 10 a la menos 3. ¿Sí? ¿Y cuánto valen los oxidrilos para el caso de que tenga 10 a la menos 3? ¿Qué ácido? Debería valer menos, ¿no? Debería valer menos. ¿Cuánto? Bueno, miren, lo podemos sacar de acá, porque ahora la cantidad de oxidrilo va a ser igual a 10 a la menos 14 dividido en la cantidad de ácido que tengo, que es 10 a la menos 3. ¿Cuánto vale ahora? 10 a la menos 11. Perfecto, 10 a la menos 11. O sea que cuando yo tengo un valor de 10 a la menos 7 para la cantidad de hidrógeno, también tengo 10 a la menos 7 para la concentración de oxidrilos. Pero si nosotros agregamos ácido de tal manera que la cantidad de protones ahora es 10 a la menos 3, la cantidad de oxidrilos cae a 10 a la menos 11. ¿Sí? Y si nosotros agregáramos ácido hasta la máxima concentración permitida, ¿era cuánto? 55. ¿No? ¿Qué dijimos al principio de la... que 55 es agua pura. El 55,55 es agua pura. Dije, las soluciones tienen que ser diluidas. La concentración máxima tiene que ser... Sí, 1 molar. 1 molar. Si yo agregara ácido de concentración 1 molar, yo tendría ahora 10 a la menos 7 más 1. ¿Sí? 10 a la menos 7 más 1. ¿Cuánto da eso? 1. Es decir, que esta línea debería comenzar en 1. Porque esa es la máxima concentración de protones que puedo lograr cuando ponga ácido en la máxima concentración permitida, que es 1 molar. ¿Y cuánto va a valer en ese caso la concentración de oxidrilo? 10 a la menos 14, ¿no?
10 a la menos 14. Perfecto. ¿Sí? 10 a la menos 14. Miren, acá queda evidente, porque si protones por oxidrilo da 10 a la menos 14 y esto vale 1, el único valor que multiplicado por 1 me da 10 a la menos 14 es 10 a la menos 14. ¿Cierto? Ahora, si nosotros hiciéramos las cosas al revés, es decir, en vez de agregar ácido, agregáramos oxidrilos, o sea, una base, ¿sí? Una base. Cuando nosotros agreguemos una base igual a 10 a la menos 3 molar de oxidrilos, me vendría para acá 10 a la menos 3, ¿no es cierto? ¿Ven cómo va la sucesión? Entonces, los hidrógenos deberían valer 10 a la menos 11. Y si nosotros pusiéramos la máxima concentración de oxidrilo, que es 1, pues la de protones sería la mínima, que es 10 a la menos 14. ¿Seguido? Sí, profe. Bien. Bien. No sé si ustedes identifican que en cada punto de coincidencia de estas dos líneas que hemos puesto para representar las concentraciones, las sumas de protones y de oxidrilo, ¿sí?, hacen que la concentración final sea 10 a la menos 14. En realidad es el producto. Esto. Producto de protones por oxidrilo da 10 a la menos 14. En cada punto siempre da 10 a la menos 14. Concentración de protones por oxidrilo, 10 a la menos 14. Concentración de protones por oxidrilo, 10 a la menos 14. 10 a la menos 14. En todos los puntos coinciden. ¿Sí? ¿Ven? De 10, profe. Resulta ser que había un señor matemático, parece que no le gustaban los números exponenciales. Su apellido es, lo vamos a escribir aquí, Sorensen. ¿Sí? No, parece que no le gustaban los números exponenciales, entonces decide crear una escala, cambiar de escala para medir la concentración de protones y de oxidrilos en una solución, sea de ácido o de base. Dice, no quiero que lo hagamos en forma lineal a la medida con estos numeritos, sino que vamos a definir una nueva escala. Definir, esto es una ocurrencia de Sorensen, una ocurrencia útil. Él define lo que llama escala de pH. Siempre hubo la discusión de por qué le había puesto la P, la H. Algunos decían que era potencial de hidrógeno, pero resulta que la medición de los potenciales de hidrógeno fueron posteriores a Sorensen, la invención del pHímetro, ¿cierto? O sea que no debe haber sido potencial. Otros decían el poder de esa sustancia de liberar hidrógeno, por eso era H, pero todos especulan con el significado de lo que era la P, pero lo que sí sabemos es que esa P representa a una función matemática particular, porque él define al pH como el logaritmo decimal, el log, no el ln que tiene en la máquina, que es el logaritmo natural, ¿cierto? El logaritmo decimal de la recíproca de la concentración de ion hidrógeno. ¿Sí? Esta es la definición que da Don Sorensen. Y lo hace para, ya vamos a ver, para sacar ese exponencial ahí que le molesta, parece. Miren, ¿se acuerdan ustedes de las propiedades de los logaritmos? Más o menos, sí, creo. ¿Se acuerdan del logaritmo de un cociente a que era igual? El A cociente la de sus resta, logaritmos. ¿no? A la resta del cociente. No, O sea, no, la el resta, cociente no. ¿A a la quién? resta.
a la resta. Bien, Joaquín. Ah, sí, es verdad. Entonces, pH va a ser igual al logaritmo decimal de 1 menos el logaritmo decimal de la concentración de protones, ¿verdad? ¿Y cuánto es el logaritmo decimal de 1? 0. 0. Perfecto, o sea que este vale 0. Porque según la definición de los logaritmos, el logaritmo natural, perdón, el logaritmo decimal, o sea, en base 10, un número a es igual a x, al que x es el exponente al que hay que elevar a la base para recuperar el número a. Esto es lo exponencial, ¿no es cierto? O sea que el logaritmo es la función inversa de la exponencial. Miren ustedes, si x vale 0, ¿sí? 10 a la 0, 1. Porque si a vale 1, el único número que puede valer x es 0. De tal manera que 10 a la 0 vale 1, que sería el número a. Así lo recuperamos. Si a fuese 10, pues x debería valer 1, porque 10 a la 1 es 10. Etcétera, etcétera. Si vale 100, sería 2, porque 10 al cuadrado es 100. ¿Se dan cuenta que va a la escala de 10 en 10? Porque la base del logaritmo es decimal. En base a esta definición y a las propiedades del logaritmo, es que en los libros dice la definición de pH, que es el logaritmo natural de la concentración de protones cambiado de signo. ¿Sí? Es decir, yo le saco el logaritmo decimal a la concentración de protones que estoy teniendo, cualquiera de estos valores, y le cambio el signo. Así, si nosotros estuviéramos en el agua pura, cuya concentración de protones es igual a 10 a la menos 7, el pH para el agua sería menos el logaritmo de 10 a la menos 7. A ver si lo hacemos sin la calculadora. Las propiedades se pueden hacer ya directamente. El menos 7 pasaría como producto. ¿Sí? ¿Recuerdan? El logaritmo de una potencia era igual al exponente por el logaritmo de la base. Entonces, menos 7, que con este menos queda 7. 7 por el logaritmo de 10, y el logaritmo de 10 vale 1. 7 por 1, 7. Es decir, que el pH para el agua vale 7. Acá. Entonces, si en vez de poner la escala de concentración de protones que está acá arriba, ponemos la escala de pH, a este valor le toca el 7. Hemos transformado el exponente del número exponencial 10 a la menos 7 en un 7 directamente. Quiere decir que en la escala de pH acá nos tocaría un 3, acá nos tocaría un 1, acá un 11, acá un 14. Profe, Sí, que tenga pH 7, por ejemplo, en el caso del agua, ¿no quiere decir que la sustancia tiene tanto características ácidas como básicas o no? es decir, que es neutra. Neutra. Perfecto, Neutra. Joaquín. ¿Sí? Es decir, una solución que tenga pH 7 implica que es neutra, no es ni ácida ni básica. La escala de pH de nuestro amigo Sorensen, entonces, comienza, perdón, acá es 0, 1, 0, 0, 0. Porque el logaritmo de 1 es 0, ¿no es cierto? Entonces, la escala de pH comienza en 0 y termina en 14, siendo el 7 lo neutro. Por debajo de 7, ¿qué hay? Ácidos. ¿Sí? Ya lo hemos visto que a medida que vamos agregando ácidos, la concentración de protones va aumentando, pero el pH va disminuyendo. Profe, Sí. tengo una pregunta, o sea, que es referido a esto, pero es un caso muy particular. Sí. En el caso de las aguas vivas, el veneno que tienen es ácido, ¿o no? No tengo exactamente el conocimiento de qué tiene el agua viva, pero sí es O sea, cáustico. tengo entendido que es ácido.
Entonces, Puede ser. ¿cómo se llama? Siempre se dice que justamente si te pica un agua viva, va, si te pica, te Sí, sí. quema, qué sé yo, tenés que echarle orina. Y para mí sería todo lo contrario, tendrías que echarle una solución salina, o sea, Lo que pasa es que agua la del orina mar. tiene amoníaco. Tiene urea que se transforma en amoníaco y el amoníaco en el agua es una sustancia básica. Ujú. Si a la orina la dejas un tiempo, vos vas a ver que el pH comienza a subir, a transformarse en alcalino por la urea que tiene. Pero esas son ya reacciones biológicas, Ale, ¿sí? Claro, ya Lo sería químico mejor, orgánico eso. lo mejor para evitar la quemadura por un ácido o una base es usar bicarbonato de sodio, porque actúa como buffer, se llama, es decir, no deja, lo neutraliza el ácido o neutraliza las bases, queda en un pH que no hace daño. Si se cae ácido o una base fuerte, hidróxido de sodio o ácido clorhídrico, son ácido nítrico, son muy fuertes y hacen daño si te lo deja muy cáustico. Lo mejor que hay para hacer es lavarse con abundante agua y ponerse luego bicarbonato de sodio. Con eso vos neutralizás la acidez o la basicidad de la sustancia. No te Bien. hace daño. Bueno, a ver, de 7 para arriba será alcalino, básico, ¿cierto? De 7 para abajo ácido, de 7 para arriba alcalino. Entre 0 y 7, ácido. Cuanto más cerca de 0 la escala de pH, más ácido es la sustancia. Y entre 7 y 14 es lo alcalino. Cuanto más cerca de 14, más alcalina es la sustancia. Si nosotros transformamos la escala de eh, concentración de oxidrilos, pues acá tendríamos el 14, acá el 11, acá el 7, acá el 3 y el 1. Y antes lo que decíamos era que el producto de las concentraciones daba 10 a menos 14. Pero ahora, fíjense, se me ha transformado en una suma entre pH y pOH. ¿Por qué es una suma de pH y de pOH? Es muy fácil de hacerlo. Miren, si nosotros decimos que Ahí donde está 10 el uno, profe, no tendría que ir cero. perdón, bueno, cero. Y gracias. Sí, no hay problema. Si 10 a la menos 14 es igual a la concentración de protones por la concentración de oxidrilos, y nosotros aplicamos la definición de Sorensen para esta igualdad y ponemos menos logaritmo de 10 a la menos 14 igual a menos el logaritmo de protones por oxidrilos, ¿sí? Resulta ser que menos el logaritmo de 10 a la menos 14, ¿cuánto es? 14. 14. 14, perfecto, 14. Y esto es igual, miren, el logaritmo de un producto es igual a La suma. la suma de los logaritmos. O sea que si yo distribuyo el logaritmo para cada uno, tendría que sumar el menos el logaritmo de los protones más menos el logaritmo de los oxidrilos. ¿Vamos? Y menos el logaritmo de los protones no es otra cosa que pH. Y menos el logaritmo de los oxidrilos lo podemos definir como pOH. Es decir, si esto es para los hidrógenos, esto será para los oxidrilos. ¿Sí? Así como hemos definido pH, también podríamos definir el pOH diciendo que es el logaritmo de 1 sobre la concentración de oxidrilos, o directamente menos el logaritmo de los oxidrilos. Fíjense que lo que era un producto en escala lineal, ahora se me transformó en una suma cuando yo tengo la escala logarítmica. Y si pH nos fijamos ahí en máximo, la tabla de los pH, en el 14 de los protones, justamente es el cero de los oxidrilos y
también 11,3, 7,7 y así, siempre suma 14. Perfecto. Entonces, para que no nos compliquemos la vida, ¿para qué necesito la escala de pOH? No la necesito ya calcular porque sé que por diferencia entre pH y pOH 14 voy a tener el resultado de la otra, de la contraparte, ¿cierto? Por ejemplo, si yo le dijera, tengo un pH 5, ¿cuánto vale el pOH? 9. 9. 9, porque la suma de ambos me tiene que dar 14. Por eso me manejo solamente ya con la escala de pH, sabiendo que la escala de pOH es la complementaria. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Muy bien. A ver, nos quedan unos minutitos para que podamos hacer un ejemplo. Un ejemplo. Supongamos que nosotros ponemos 25 miligramos de ácido nítrico, miligramos, ¿sí?, en agua para formar una solución 0,02 molar. O mejor, a ver, porque ahí vamos a hacer el cálculo de la cantidad de soluciones, no tiene sentido. 25 miligramos de ácido nítrico en agua, ¿sí?, para formar 2,8 litros de solución. ¿Estamos de acuerdo? En un recipiente tengo agua y le agrego 25 miligramos de ácido nítrico, de tal manera que la solución formada, me marca el volumen, la probeta es de 2,8 litros. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué pH tendrá esta solución? Vamos a hacer la aplicación ya directa de lo que hemos aprendido, ¿cierto? Porque ya sabemos que pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones y que pOH, lo vamos a poner, es menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos. Y que concentración de protones por concentración de... ya lo puse, diera menos 14. Ya. En cambio, pH más pOH es igual a 14. ¿Cierto? Esta es la parte, digamos, matemática que hemos obtenido y que vamos a aplicar acá. Pero, claro, yo sé que el pH, una cosa importante, la constante de equilibrio del ácido nítrico es infinita. Es decir, que es un ácido fuerte, fortísimo, fortísimo. Tener cuidado cuando se trabaja con ácido nítrico puro. La constante de equilibrio del ácido nítrico es infinita. Lo que yo necesito calcular para saber el pH, que es lo que me están pidiendo, es la concentración de protones que hay en la solución. Cuando yo sepa la concentración de protones que hay en la solución, yo voy a poder aplicar su definición para obtener el pH. O sea que el problema en realidad es encontrar la concentración de protones. Cuando el ácido nítrico se disuelve en el agua, estoy escribiendo como Arrhenius, y produce protones y nitrato. Es decir, lo que yo tengo que calcular es esto. Pero yo no sé todavía esto, porque lo que yo sé es cuánto puse originalmente de ácido nítrico. Entonces, primero calculemos la concentración de ácido nítrico que tenía la solución original. Concentración molar, que estamos trabajando con constantes de equilibrio que nos dan en molaridad. Por lo tanto, ¿cuántos moles de ácido nítrico tengo por cada 1000 mililitros de solución? Ese es el problema. Lo que están haciendo ustedes en solución, así lo aplicamos acá.
porque voy a calcular la concentración molar del ácido nítrico. ¿Cuántos moles de ácido nítrico hay por cada 1000 mililitros de solución? Si nosotros hemos puesto, a ver, según los datos del problema, hemos puesto 25 miligramos del ácido por cada 2.800 mililitros de solución, porque eran 2,8 litros, ¿cierto? Este valor lo he puesto a propósito en rojo. ¿Por qué? Porque no coincide con los moles. Entonces tengo que transformar miligramos a moles. Esto está todo perfecto, no hay problema. Pero yo tengo que hacer una regla de 3 auxiliar. A ver, el ácido nítrico es 1 más 14 más 16 por 3. 16 por 3, 63. Perfecto. Un mol de ácido nítrico son 63 gramos. 0,025 gramos, que serían correrle 3 lugares la coma, ¿no es cierto?, para hacerlo en gramos, van a ser X moles. ¿Cuánto es esto? 3,968 por 10 a la menos 4. Entonces, ya no vamos a usar los miligramos, sino que vamos a usar 3,97 por 10 a la menos 4 moles. Y ahora sí yo puedo resolver esta X. Es decir que la concentración de ácido es esto divide, este número dividido en 2,8. Sí, me dio 1,41, 42 por 10 a la menos 4. 1,42 por 10 a la menos 4, exactamente. Perfecto. 1,42 por 10 a la menos 4. Esto es la concentración del ácido nítrico. ¿Sí? Sin lugar a duda, esa es la concentración inicial del ácido nítrico, que es el que nosotros hemos hecho acá. Y la estequiometría me dice que por cada mol de ácido nítrico que yo tengo, voy a obtener un mol de protones, sin lugar a dudas. Porque, Por lo tanto, también es la concentración de los protones. perfecto, entonces, la concentración inicial, C sub 0 le vamos a llamar, la concentración inicial del ácido es igual a la concentración de protones. ¿Por qué? Se tienen que cumplir dos condiciones para que esto sea verdad. Primero, que el ácido sea monoprótico, es decir, una molécula del ácido libera un protón. Porque si yo tengo el ácido sulfúrico, son 2 protones, ¿no es cierto? Acá habría un 2. Y acá no estamos considerando eso. Estamos con ácidos monopróticos. ¿Sí? Y segundo, la constante del ácido debe ser infinita. Porque si no es infinita, no es cierto que todo el ácido produzca protones. Solamente una parte lo hace. ¿Está claro? En todos los oxácidos es infinita la... No. A ver, el primer protón suele ser infinito en algunos ácidos, como el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico. Pero ya el segundo protón, el tercer protón, son otras constantes que va disminuyendo cada vez más el valor, ¿sí?, a medida que se van liberando los protones. Cada protón tiene su valor de constante. Cada protón que se libera tiene un valor de constante. Nosotros vamos a ver solamente ácidos monopróticos, no se aflija, porque lo demás ya es para química analítica, ¿no? Nosotros vemos la química básica, ¿no? Es decir, siempre y cuando trabajemos con ácidos monopróticos, cuando el ácido sea fuerte, es decir, de constante infinita, yo puedo escribir que la concentración inicial del ácido es directamente la concentración de protones. De tal manera que yo puedo aplicar directamente la definición, porque ya conozco la concentración de protones. ¿Cuánto va a ser el pH? Menos el logaritmo de 1,22 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto es? 3,85 me dio a mí.
Miren, por aquí, ¿cierto? 3,85. Ahí estaría la escala. Obviamente, menor de 7. Es decir, es un ácido. No podría ser un valor jamás, un valor mayor de 7. Porque estamos hablando de un ácido fuerte. De 10, profe. ¿Por qué te dio uno, va de 3 como y pico? A mí me dio 5,68. A ver, pongamos en la calculadora la tecla log 1,42 por la tecla exponencial menos 4. Igual y le cambiamos el signo. Resultados. Sí, sí, me dio eso, 3,85. Ojo con el modo que está la calculadora, ¿no? Que a veces uno trabaja con radianes, con qué sé yo, y cambian el modo y puede haber algún inconveniente. ¿Estamos de acuerdo con el número? ¿Cuánto dio, profe? 3,85. Pasa que yo no tengo la exponencial, ahí está el problema. ¿No tenés la tecla exponencial? Nope. No, yo tampoco encuentro la tecla exponencial. De todas maneras pueden hacer, saquen el menos el logaritmo de 1,42, eso lo multiplican por. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? También puede ser, profe, poner menos logaritmo de 1,42 y sumarle 4, ¿no? En este caso, por las propiedades, sí. digo. Sí, por los logaritmos, porque es el logaritmo de un producto. Ahí me dio lo mismo, ahí en ese caso. 3,85. Ahí sí me da 3,85, sí. Ahí sí. 3,85. Ahí también. Bien. Recuerden que si es un producto, yo voy a poner un signo más, y este logaritmo de 10 a la menos 4 va a ser 4, o sea que el logaritmo de esto más 4. Bueno, lo que me interesa de la clase de hoy, que vamos a continuar en la próxima, ¿sí? nos van a quedar algunas cositas para terminar la próxima clase de esta unidad, es lo siguiente. El agua tiene propiedades muy particulares y una de ellas es la de actuar como ácido y como base simultáneamente. De tal manera que cuando tenemos agua pura, en realidad tenemos una mezcla de cationes hidrógeno, de hidróneos, y aniones oxidrilos. Pero esa producción de hidrógenos y de oxidrilos que se da por la reacción del agua es extremadamente baja, de tal manera que la constante del producto iónico del agua, Kw, vale 10 a la menos 14. Con esto entendemos de que en el equilibrio la concentración de protones y de oxidrilos es 10 a la menos 7 molar, ¿sí? Es decir, muy baja respecto de los 55,55 moles de agua que tenemos por litro de agua. Si nosotros agregamos un ácido, la concentración de protones aumenta, pero la de oxidrilos baja para que el producto tónico entre protones y oxidrilos me dé siempre 10 a la menos 14, porque esa es la constante. De tal manera que el producto de ambas concentraciones siempre me va a dar 10 a la menos 14. Pero si nosotros a esa ecuación la afectamos por el logaritmo cambiado de signo de esa concentración, entramos en lo que llamamos escala de pH, en donde
la concentración 10 a la menos 7 se nos transformó en un 7. La concentración 1 se transformó en un 0. La concentración 10 a la menos 14, que es la mínima, se nos transformó en un 14. Y la suma de pH y pOH me da 14. Antes era el producto de concentraciones, me daba 10 a la menos 14, ahora la suma de pH y pOH me da 14. De tal manera que con la escala de pH yo ya sé que la escala de pOH es complementaria 14. Si nosotros trabajamos con la escala de pH para ácidos o bases monopróticas, en la próxima clase, háganme acordar, vamos a hacer un ejemplo de una base. Si nosotros trabajamos con ácidos o bases, la concentración inicial para un ácido es igual a la concentración de protones. Y la concentración inicial para una base es igual a la concentración de oxidrilo. Ojo, ¿no? Ya lo vamos a aplicar en la próxima clase. Pero eso es simple, así, cuando tenemos ácidos o bases que son fuertes. En cambio, cuando hay un ácido o una base débil, la cosa cambia. Hay un cambio para hacer y a eso lo vamos a ver ya en la próxima clase. ¿Sí? En la próxima clase vamos a hacer un ejemplo para el cálculo del pH para una base y vamos a hacer el cálculo de pH para ácidos y bases débiles. Es decir, aquellos cuyas constantes son muy bajas, tienden a 0. ¿Alguna pregunta para hacer? Por mi parte, no. No, profe. No, profe. Espero que haya quedado claro la escala de pH y de pH.